Desarrollo de la tabla periódica. En 1869 el químico Mendeleev y el químico Meyer propusieron una disposición en tablas mucho más amplia para los elementos, basada en la repetición periódica y regular de sus propiedades. Se agrupaban los elementos en forma más exacta, de acuerdo con sus propiedades, y luego se hizo viable la predicción de las propiedades de varios elementos que aún no se habían descubierto. En 1900 ya se habían incorporado alrededor de 30 elementos más, con lo que se complementaron algunos de los espacios vacíos. Moseley observó que la frecuencia de los rayos X emitidos por los elementos se podía correlacionar con la ecuación donde V es la frecuencia de los rayos X emitidos, A y B son constantes para todos los elementos. La configuración electrónica de los elementos ayuda a explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas. Clasificación de los elementos. Los elementos se dividen en categorías: los elementos representativos, los gases nobles, los elementos de transición o metales de transición, los lantánidos y los actinidos. Todos los elementos en un grupo determinado tienen el mismo número y tipo de electrones de valencia. La similitud de configuraciones electrónicas de valencia es lo que hace que el elemento esté en un grupo en el que tenga un comportamiento químico parecido. Sin embargo, debemos tener cuidado al predecir las propiedades de los elementos con base únicamente a su pertenencia de grupo. Representación de los elementos libres en ecuaciones químicas. Una vez clasificados los elementos de acuerdo con su configuración química en estado fundamental, se puede estudiar la forma en que los químicos representan los metales, metaloides y no metales. Las fórmulas empíricas son los símbolos que representan los elementos. Para los no metales no hay ninguna regla específica. Se puede utilizar su fórmula empírica, su fórmula molecular en las ecuaciones, su forma estable y la forma en símbolos. Configuración electrónica de cationes y aniones. Al igual que para las especies neutras, utilizamos el principio exclusión de Pauli y la regla de Hund. En la formación de un catión a partir de un átomo neutro de un elemento representativo se pierde uno o más electrones del nivel N más alto ocupado. Cationes derivados de los no metales de transición. Cuando se forma un catión de un átomo de un no metal de transición, los electrones que siempre se pierden primero son los del orbital ns y después los de los otros orbitales. Variaciones periódicas de los elementos de las propiedades físicas. La configuración electrónica de los elementos señala una variación periódica al aumentar el número atómico. Como consecuencia, los elementos también representan variaciones periódicas en sus propiedades físicas y en su comportamiento químico. Primero analizaremos el concepto de la carga nuclear efectiva, que esta está directamente relacionado con muchas propiedades atómicas. La carga nuclear efectiva es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toma en cuenta tanto la carga nuclear como los efectos repulsivos de los demás electrones. Radio atómico. Para definir con más exactitud el tamaño de un átomo en términos de su radio atómico, que es la mitad de la longitud entre los núcleos de los átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. Radio iónico. El radio iónico es el radio de un catión o un anión. Es posible medirlo por difracción de rayos X. El radio iónico afecta las propiedades físicas y químicas de los compuestos iónicos. Por ejemplo, la estructura tridimensional de un compuesto iónico depende del tamaño relativo de sus cationes y aniones. Bien, ahora vamos a hablar sobre la energía de la ionización. Primero que todo, se conoce que no solo hay una relación entre la configuración electrónica y las propiedades físicas, también existe una relación estrecha entre la configuración electrónica y el comportamiento químico. Además, se conoce que las propiedades químicas de cualquier átomo se determinan a partir de la configuración de los electrones de valencia de sus átomos, y la estabilidad de esos electrones externos se refleja de manera directa en la energía de ionización de los átomos. Ahora bien, la energía de ionización es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso. Se ejemplifica que es en estado gaseoso ya que un átomo de estado gaseoso no hay influencia de los átomos vecinos y no existen fuerzas intermoleculares que deban tomarse en cuenta al realizar la medición de dicha energía. Y además, la energía de ionización es una medida de qué tan fuertemente se encuentra unido el electrón al átomo. Y obviamente, mientras mayor sea la energía de ionización, más difícil será desprender el electrón. Afinidad electrónica.
Otra propiedad de los átomos que influye en su comportamiento químico es su capacidad para aceptar uno o más electrones. Dicha propiedad se denomina afinidad electrónica, que es el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un ion. Cuando más positiva sea la afinidad electrónica de un elemento, mayor la afinidad de un átomo de dicho elemento para aceptar un electrón. Otra manera de visualizar la afinidad electrónica es considerarla como la energía que se debe suministrar para desprender un electrón de un ion. De este modo, un valor grande positivo de afinidad electrónica significa que el ion negativo es muy estable, al igual que la alta energía de ionización de un átomo significa que el electrón es muy estable en el átomo. Experimentalmente, la afinidad electrónica se determinaba desprendiendo el electrón adicional de un ion. Sin embargo, en contraste con la energía de ionización, la afinidad electrónica es difícil de medir porque los iones de muchos elementos son inestables. Existe una correlación general entre la afinidad electrónica y la carga nuclear efectiva, que también aumenta la izquierda a derecha en un periodo determinado. Sin embargo, como en el caso de las energías de ionización, hay algunas irregulares.